Hoy en la mesa de entrevista de Focos conversaremos sobre el camino a las elecciones municipales y legislativas de 2021. Para eso nos acompaña a través de una videollamada la magistrada Dora Esmeralda Martínez, presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenida. Karen, gracias por la invitación a este programa. Un saludo a las personas que lo sintonizan. Y aquí estamos para responder a las preguntas en torno a lo que es el quehacer electoral en el Tribunal Supremo Electoral. Magistrada, el calendario electoral 2021 está en marcha y el tribunal ha comunicado que mantiene el 28 de febrero como la fecha para las elecciones del 2021. Pero mientras el tiempo corre, también continuamos paralizados por el COVID-19. ¿Cuáles son las actividades del calendario electoral más afectadas por la emergencia que hemos estado viviendo? Bueno, el calendario electoral, que no es más que un cronograma de fases en las cuales se desarrolla sobre el Plan General de Elecciones que se aprobó desde septiembre del año 2019, después de que ya el organismo colegiado acuerda por unanimidad que la fecha de las elecciones serían el 28 de febrero de 2021, la fase siguiente correspondía aprobar el calendario electoral, el cual venía a darle ejecución a partir de enero. Específicamente una de las fases fue fecha límite 27 de febrero, donde se dio lo que es el cambio de residencia, si quería votar en un centro de votación más cercano al domicilio. Ahí comenzó ya todo lo que son las diferentes fases del calendario electoral. Viene y surge en marzo, específicamente ya de febrero se hablaba de un virus que estaba su origen en China. Ahí donde nosotros ya que se decreta la primera cuarentena 21 de marzo, si no me equivoco, pero fue en marzo, ahí nosotros comenzamos a ver las posibles, si iba a haber alguna afectación en el calendario electoral. Valga la aclaración, pues en todos los decretos que se tuvieron a bien aprobar por parte de la Asamblea Legislativa, nunca se suspendieron los plazos electorales. Esto nos dio un margen para nosotros, implementar o ejecutar las siguientes fases que correspondían al calendario electoral. En ese sentido, a la fecha, quiero aclarar esto, no se ha visto un retraso significativo, es decir, que pueda mover una de las diferentes fases que los programas se componen, porque para dar movimiento a un calendario electoral, pues se va enfocado en las fases que el Plan General de Elecciones se va desarrollando. Son 16 componentes en los cuales cada programa se va en plazos administrativos de que el Código Electoral están establecidos, y es ahí donde nosotros hemos podido avanzar. Magistrada, usted decía que ha seguido en marcha el calendario electoral, pero seguimos paralizados por la epidemia. Así es que mi pregunta es, ¿cuáles de las actividades programadas son las más afectadas por la situación? Bueno, hasta la fecha, como no tenemos una claridad, ¿verdad? Hay una incertidumbre, no sabemos cómo se va a hacer el comportamiento de la curva en cuanto a los contagios, si estos van a avanzar, si estos van a disminuir en los siguientes meses que vienen. Y podemos hablar de supuestos, porque hasta ahorita, como lo reitero, no ha habido cambios trascendentales, pero supongamos de que esto este fenómeno incida en los diferentes meses que faltan, que son 8 meses que faltan para ya el día de las elecciones. Podría haber una variación en el calendario electoral. Esto implica que estas variaciones no dependen de la ejecución en sí del organismo colegiado o del Tribunal Supremo Electoral como propio de las actividades que estamos ejecutando, sino que ya vienen a vincularse a agentes externos. Por ejemplo, por citarle un ejemplo, el calendario electoral podría quizás en las diferentes actividades tener una incidencia en algún retraso. Por ejemplo, estamos ahorita en la realización de las elecciones internas de los partidos políticos. Por ley, se establece el artículo 243 del Código Electoral que
la convocatoria de elecciones internas deberá ser 6 meses antes de la convocatoria de elecciones. La convocatoria de elecciones será el 30 de septiembre del presente año. De ahí tenía de marzo a julio, 29 de julio, después de que los partidos, los 10 partidos legalmente inscritos convocaron a elecciones internas de marzo a julio, tenían fecha para hacer las elecciones internas, para optar a las candidaturas de los diferentes diputaciones, consejos municipales. En ese aspecto, la fecha límite es 29 de marzo. Ya los partidos tienen sus diferentes fechas para hacer sus elecciones internas. Por ejemplo, hay unos que están el 19 de julio, otros el 12 de julio, otros 18 de julio. El partido Arena está para el 19 de julio, Gana creo que 18 de julio del corriente año. Entonces, ahí podría haber una variación si los partidos políticos pues no hiciesen las elecciones en ese tiempo, aunque esperamos, y la invitación es que hagan todo lo posible de hacer esas elecciones en las fechas que ellos han programado, utilizando, claro está, las medidas de seguridad para evitar pues que pueda haber un contagio por esta pandemia que a nivel mundial se está dando de COVID-19. Entonces, en eso podría haber una variación, una posible variación. Otro cambio trascendental que también está en este momento en ejecución el calendario electoral desde el 29 de mayo hasta el 29 de septiembre, que es el tiempo donde los candidatos no partidarios tienen para efectos, si están interesados, en inscribirse, es decir, en presentar su solicitud para que se les autoricen los libros y ellos obtener los respaldos de las firmas, lo que los va a acreditar a efectos pues, de poder inscribirse ya legalmente, que sería el plazo límite 29 de septiembre. Entonces, Ahora, ahí no depende del tribunal, sino de la forma en que ellos pues, puedan recopilar todas las firmas de los ciudadanos que los respalden. Entonces, esas tal vez serían algunas posibles variaciones que podrían darse. Otra también puede ser la conformación de la Junta Receptora de Votos. Ahí se incluyen los componentes, por ejemplo, de la participación ciudadana. En ese sentido, el sorteo que se da para el quinto el elemento que pueda integrar esas juntas es de la ciudadanía. Ahí tal vez pueda haber una resistencia a participar, pero sujeto al comportamiento, digo yo, de cómo se comporte la evolución de este virus. Si por ejemplo, se lograra aplanar la curva, pues esto nos va a lograr un margen de ventaja para que las personas puedan pues, participar. También nosotros estamos trabajando en las medidas de seguridad sanitaria a implementar para que la gente pueda tener confianza en que va a estar pues prevenida para efectos con los insumos necesarios para efectos de no incurrir en un posible contagio. Ahora, estamos en un contexto de incertidumbre y no todo depende, eso me queda claro, del control del Tribunal Supremo Electoral. En el caso de que los partidos no puedan realizar las internas o tengamos una nueva cuarentena, ¿qué alternativas tiene si no se logran cumplir los plazos para celebrar las elecciones en febrero de 2021? Bueno, la expectativa es, bueno, que estos partidos pues, puedan hacer estas elecciones en las fechas estipuladas, pero como todo esto ya no depende de la voluntad del ser humano, sino que más depende primeramente de la voluntad de Dios, porque nosotros podemos hacer planes si no sabemos a futuro qué puede pasar. Pero un supuesto que no se pudiese hacer porque por las mismas incidencias que usted establece de que se vayan a cuarentena, estamos hablando de supuesto, podría tal vez darse un margen. Esto lo estoy hablando no como organismo, lo aclaro, sino como presidenta del tribunal, según mi criterio lógico, aplicado a la norma, de quizás una ampliación de algún plazo que no vendría a variar en lo más esencial digamos, de tiempos, porque nosotros algo que debemos tener claro es de que las elecciones tienen que hacerse el 28
de febrero de 2021. ¿Esto por qué? Por mandato constitucional. El artículo 124 de la Constitución establece de que el periodo de los diputados para conformar lo que es la Asamblea Legislativa dura 3 años. El relevo de estas personas deberá hacerse tiene que hacerse el primero de año del 2021, a tenor de la norma constitucional. Es un imperativo que implica que debe hacerse. ¿Qué tenemos que tener claro nosotros como Tribunal Supremo Electoral? Que las elecciones no pueden moverse de esa fecha. De ahí, si retrocedemos con las fechas calendario que tenemos, se ven complicadas porque para hacer las internas los partidos políticos tienen que hacerse 2 meses antes de la convocatoria a las elecciones. Tenemos 30 de septiembre y esta fecha de 30 de septiembre, que es donde se va a convocar a elecciones, no es un plazo administrativo que el tribunal pues lo hace enfocado a un proceso, digamos, tradicional de elecciones que se ha hecho, sino que ya está establecido en el Código Electoral que se tiene que hacer la convocatoria de elecciones 6 meses antes de la fecha de elecciones. Entonces, todo es un seguimiento conforme a plazos administrativos, que si movemos fecha de elecciones si movemos convocatoria a elecciones, complica también ya la fecha para que los partidos políticos hagan sus internas. Entonces, es una secuencia. Por eso es que nosotros, pues como tribunal, nos hemos mantenido constantemente por unanimidad en el que las elecciones tienen que estar en esa fecha donde acordamos y que si se pudiese mover algún plazo del calendario electoral no tiene que tener afectación para esas fechas importantes. ¿Tienen información de si los partidos realizarán las internas a través de voto electrónico? Quizás información que se nos haya hecho llegar al tribunal no la tenemos, pero quizás se escuchan comentarios que quizás como ustedes lo habrán escuchado, de que hay unos partidos que están planificando hacerlo en voto electrónico. Es una vía viable a raíz de lo que está en la pandemia. Aclaro esto también, de que esa voluntad de cada partido político de hacer sus internas bajo esa modalidad, o si lo hacen físicamente, apostándole a las medidas de seguridad y de saneamiento, de un distanciamiento, de aplicar las medidas más emergentes como desinfección a la hora de emitir su voto, los instrumentos que se van a utilizar, no aglomeraciones, pueden hacerlas. Pero si ellos optan por eso, pues válidamente ellos se rigen por sus estatutos. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral respetamos la forma como hacen sus elecciones internas, porque son sus estatutos que desde ahí da la línea de partida, cómo van a hacer ellos sus convocatorias, sus forma de realizar las elecciones de internas, y lógicamente amparado en lo que dice la ley de partidos políticos, que establece en el artículo 247 la forma como ellos van a hacer ese proceso de elecciones, tanto para las autoridades que conforman los partidos, como también las personas que van a optar por participar como precandidaturas a estas elecciones internas. Nosotros como tribunal, en este caso, la potestad que nos da el código como máxima autoridad en materia electoral es de estar vigilantes a que ese proceso se haga conforme al código y ley de partidos políticos, y que no haya ninguna vulneración a los participantes, que se les respete y en base a esa norma. De ahí nosotros, eso es lo que como tribunal tenemos vinculación para efectos de vigilar que sea una debida, que se respete ese proceso democrático en las internas. Y que en última instancia, al haber un conflicto entre algún miembro de ellos, pues será el Tribunal Supremo Electoral que como segunda instancia va a dirimir esos conflictos previo a haber
agotado la vía interna, que es primeramente la comisión política de cada partido, que está conformada para dirimir también y facultada para dirimir los conflictos que se susciten, digamos, en estas internas que van a realizarse. Bien, hacemos una pausa y ya regresamos en esta entrevista con la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez. En Focos continuamos conversando sobre la planificación de las elecciones del 2021. Conversamos a través de una videollamada con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez. Magistrada, en el bloque anterior nos quedamos hablando de las internas de los partidos. En este contexto, ministros, secretarios, direcciones de instituciones del Ejecutivo han anunciado esta semana sus precandidaturas. Aunque no paguen publicidad, sus anuncios los hacen desde una posición de ventaja por el cargo que ocupan. ¿Usted considera que esto es una forma de campaña adelantada? Bueno, hablar de campaña adelantada, en este caso, pues, ahorita que estamos en el proceso de elegir a las personas que van a conformar lo que es la Asamblea Legislativa, consejos municipales, Parlamento Centroamericano. Estas personas ahorita están conformando lo que es nosotros siempre hemos establecido que debe de anunciarse que es una precandidatura, no es ya diputado, para aclarar, porque partimos de ahí que yo he estado revisando redes sociales, considero de que yo me atrevería a decir que a veces tal vez por desconocimiento de la misma ley, de la ley de partidos políticos, del código electoral, estén haciendo esas cosas, porque se han visto ya promocionando como que fuesen diputados que están ya en una campaña. Aclaro eso porque imagino, si van a haber, si van a haber estos procesos de elecciones, tiene que haber claridad. A partir del 37, literal, 37B de la Ley de Partidos Políticos, el artículo 37K, ahí define los estatutos. Ahí define cada partido político cómo se va a regir para respetar los procesos democráticos. Después de eso, vamos a una campaña electoral. El artículo 81 de la Constitución en este aspecto establece claramente de los tiempos que se permite hacer campaña electoral, que son para presidenciales, para optar para presidente y vicepresidente, 4 meses antes de la fecha de elecciones, y para diputaciones, 2 meses antes, para consejos municipales, 1 mes antes. Desde ahí ya están las reglas claras, y si a esto lo vamos a relacionar con lo que establece el artículo 175 que regula el Código Electoral, para tener esa relación de la norma donde establece que la campaña anticipada está totalmente prohibida antes de esos plazos. Ahí delimita los tiempos. Entonces, si ahorita hay funcionarios de que están utilizando el cargo para hacer sus campañas, esto pues ante la misma ley de ética gubernamental pues es sancionado. Ninguna persona entre los deberes que tenemos como funcionario, entre las obligaciones, debemos de prevalecernos de nuestro cargo para hacer campañas políticas. Eso ya está establecido. Pero, magistrada, estos funcionarios están valiéndose de su cargo y de su precandidatura para hacer campaña adelantada. No, en este caso, fíjese de que yo no voy a emitir quizás un criterio de decir si están o no haciendo, y no me voy a referir quizás a nombres, porque acuérdese que una de las funciones, aparte de nosotros como organismo colegiado, aparte de administrar lo que son las elecciones y darle un desarrollo
ejecutar el Plan General de Elecciones, somos jueces que aplicamos justicia en materia electoral. Si yo ahorita me adelanto a decir que a tal funcionario está cometiendo campaña anticipada, estoy adelantando un criterio. No podemos hacer eso. Pero sí, mire, nosotros hemos trabajado como organismo colegiado para efecto de poner las reglas claras en cuanto a estos procesos. De hecho, nos pronunciamos con un comunicado que emitimos donde establecimos que el tribunal va a ser enfático, va a ser drástico en sancionar a los partidos políticos que sean si están infringiendo la norma del Código Electoral, porque no podemos permitir que sigamos en lo mismo de siempre. Si siempre se ha optado, siempre se ha manejado eso de que se adelantan en las campañas, en la propaganda electoral anticipada. Entonces, y quizás uno de los más comentarios que utilizan es que las sanciones son bajas y eso, quizás por eso dicen, prefiero pagar la sanción administrativa. Entonces, se presentaron reformas, pero no fueron, en este caso, pues todavía no se han tenido respuesta a eso, porque las sanciones van desde los $1,000 a los $5,000. El código habla de colones, 10,000 colones a 50,000, pero en ese margen va. Nosotros lo que estamos anticipando es a hacer énfasis en que se respete la ley. Tuvimos una reunión hace una semana con los partidos políticos, todos los 10 partidos políticos conformados a excepción de uno nos llegó, pero les quedó claro, les explicamos que no se debe utilizar esa categoría de ya estarse postulando como candidato. Se tiene que ver la persona como precandidatura y esta campaña tiene que estar dirigida a los afiliados del partido, es decir, sectorizado, no es a toda la sociedad salvadoreña. Tiene que haber, si voy a hacer un video de eso, tiene que haber aclaración que va para los miembros militantes de los partidos. Bueno, pero para evitar que los funcionarios se valgan de su cargo para hacer campaña, ¿cuáles son las reglas claras que deben respetar? Bueno, en primer lugar, pues ahorita como no están, solo están participando a optar por un cargo, por un espacio donde ya ellos puedan competir como diputados, que es un plazo de un mes. En este caso, pues es válido que haga su campaña interna, por decirlo así. Pero tiene que ser como persona. Yo como Esmeralda, si lo va a hacer por redes sociales, ese es un criterio propio de hacerlo como persona natural, pues no desde una institución, no desde mi página. Por ejemplo, yo tengo un Twitter, mi página como funcionaria, o sea, yo ahí no voy a poner y mezclar mis cosas personales. En ese sentido, yo como persona, si voy a optar un cargo de una precandidatura, tengo que hacerlo. Sí puedo hacer una entrevista, pero desligarme del cargo. Entiendo también que se rigen cada quien por sus reglamentos internos, que se pueden pedir permiso, pueden pedir, ¿cómo se llama? O en su dado caso, pues renunciar. Cada quien, ¿verdad? Va a proteger su cargo si se considera, porque acordémonos de que esta es unas elecciones internas donde va a ganar, pues, no todos van a ganar, va a ser uno. Entonces las personas tienen también derecho a conservar su trabajo. Ahí hay diferentes leyes que rigen la forma institucional. Cada institución tiene sus normas y reglamentos internos que se rigen bajo esas circunstancias. Entonces yo quizás un llamado a las personas, funcionarios y personas naturales, porque aquí no solo hablamos de funcionarios, hay que hablar claro. Hay un montón de personas naturales que se están promoviendo personalmente, ya estableciendo una planificación de qué van a hacer en la asamblea. Ya están mezclando ya las políticas que van a establecer en caso que sean diputados. Eso está totalmente prohibido, pues. Él tiene que postularse, la persona tiene que ver sus valores,
sus valores y otras cosas, atributos a su personalidad para que por citar un ejemplo, para que los militantes de los partidos vean un posible precandidato que puede ser, desempeñar ese cargo de una forma transparente, pero no ya irse a lo que van a hacer cuando sean diputados. O sea, esto lo establece claramente. Invito a que lean desde el artículo 172 del Código Electoral hasta el 179 del Código Electoral, establece todo lo que se considera propaganda, anticipada, la campaña en sí ya cuando estén, para tener las reglas claras, porque nosotros pues vamos a hacer drásticamente aplicar la ley. El artículo 75 establece que para personas naturales jurídicas, se le va a aplicar si está en campaña anticipada. En este caso, nosotros como persona natural, pues cualquier persona que veamos haciendo un video de eso, se puede aperturar un proceso administrativo sancionatorio. De hecho, ya hay varias denuncias que estamos conociendo y que en el transcurso de estos meses, pues vamos a hacer, de hecho, estamos haciendo darle agilidad a estos procesos. De acuerdo. Estamos reuniéndonos todas las semanas para trabajar eso. Magistrada, las internas de los partidos deben de ser libres, justas y competitivas. Pero veamos el caso de Nuevas Ideas. Estamos viendo las precandidaturas y en ella tenemos aspirantes de diputados que son ministros, secretarios muy cercanos al presidente. A su juicio, estas precandidaturas violan los principios de igualdad y competitividad. No, en ese sentido, pues la ley no establece, no hace un catálogo de las personas que puedan participar, sino que el derecho a participar, pues es toda persona, independientemente sea funcionario o persona natural. Eso tiene que ser claro. Si en este caso, pues los funcionarios han optado por ese derecho a participar en elecciones internas, porque a ellos les nace de irse por una diputación, consejo o consejos municipales, eso ahí sí sería que estaríamos violentando desde la Constitución el no permitir, pues, por tener una calidad de funcionario. Lo que no es permitido es que se prevalezca de un cargo para hacer proselitismo político en este sentido. Magistrada, pero le hago esta pregunta porque estas precandidaturas tan cercanas al presidente tienen mayor capital político y esto les da una ventaja frente a otros ciudadanos desprovistos de poder y que a lo mejor no son tan cercanos al presidente o a su familia. ¿Esto para usted no viola el principio de competencia que deberían tener las internas? No, bueno, según mi criterio, ¿verdad? Porque acordémonos que cada persona piensa diferente, pero para mí no violenta en ningún sentido eso, porque como vuelvo a reiterar, por el hecho que sea funcionario, no vamos a decir de que una persona pues no va a competir, porque ahí sí se le estaría violentando el derecho a participar en unas elecciones internas, ya que se establecen los requisitos para como persona natural a que pueda competir. Y si reúne los requisitos que la misma Constitución establece, el mismo Código Electoral, para poder pues en igual condiciones competir, lo que no se está permitido es lograr esa ventaja en ocupar el cargo, como por ejemplo promoverse como persona ya para esa precandidatura. Pero de ahí que por el hecho de ser funcionario se pueda decir que se va a restringir el derecho a que participe en una precandidatura, pues yo lo considero de que ahí sí estaríamos violentando el derecho a la persona en participar, el mismo derecho al sufragio pasivo que tiene toda persona, pues, que le nace en querer, pues, formar parte o ser participante de esas candidaturas a elecciones populares, donde pues se hace bajo los parámetros que las leyes establecen, respetando la voluntad en ese entonces, en ese momento, de los militantes, que son ellos los que sí tienen la potestad
de elegir a la persona que ellos consideren pues apta para ese cargo. Magistrada, en febrero del 2020, el presidente Bukele vetó las reformas que regulan el voto en el exterior. Estamos a menos de 8 meses de las elecciones de 2021. ¿Cuál es el plan del tribunal para garantizar el derecho al voto de los salvadoreños que viven fuera del país? Bueno, en el sentido del voto en el exterior, pues ya no está en manos del Tribunal Supremo Electoral, en tanto que no existe por el momento una legislación que regule estas circunstancias. Hubo un decreto por parte de la Asamblea Legislativa donde pues se le dio la oportunidad a que los compatriotas pues pudieran ser incluidos para efecto de estas elecciones 2021 y participar en estas elecciones de consejos municipales, candidaturas a diputaciones, a Parlamento Centroamericano, pero que este decreto, pues cuando es enviado a presidencia, el presidente veta en ese sentido esa norma por considerarla inconstitucional. Luego esta es enviada a lo que es la Asamblea Legislativa, donde se supera el veto y posteriormente está en manos de lo que es la Sala de lo Constitucional, la que va a dirimir si es constitucional o no. De ahí, nosotros lo que válidamente vamos a hacer es respetar la decisión de la Sala de lo Constitucional. Si en efecto, pues aunque los tiempos estén comprimidos, ya viene a que esa norma, ese decreto se decide de que es constitucional y que hay que ejecutarlo, nosotros pues vamos a aplicar la ley como tal después de que ella se haya dirimido ese conflicto, y en este caso vamos a implementar, por ejemplo, planes, un calendario especial electoral para ese voto en el exterior, presupuesto adicional, porque actualmente los 45 millones que nos dieron como presupuesto no va contemplado lo que es voto en el exterior. Vamos a necesitar un refuerzo especial para efectos de planificar lo que es en ese aspecto logístico, operativo y también tecnológico, que vamos a también a requerir de las instituciones, en este caso para apoyo de que sea implementado, por ejemplo, correos, Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, y ver qué se puede hacer, pero hoy por hoy, pues como lo repito, no está en manos del tribunal. Nosotros pues somos respetuosos y vamos a esperar que decide la Corte Suprema de Justicia en ese aspecto. Bien, así cerramos esta entrevista. Quiero agradecer a la magistrada Dora Esmeralda Martínez, presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos han acompañado en esta entrevista, y recuerden que este contenido y otros pueden verlos en nuestra página web www.focostv.com. Hacemos una pausa, ya regresamos.